Soy el profesor Jorge Moya, agradezco la oportunidad que se me da de presentar esta ponencia. Me acompañan la profesora Mercedes Ten y el profesor Jorge Soria y bueno, vamos a presentar el trabajo exploratorio que hemos realizado y que queremos compartir con todos aquellos que puedan estar interesados. El trabajo que presentamos aquí es solamente el primero de un programa que pretende ver qué conexión existe entre el derecho y la economía. En nuestro caso particular, sabemos que actualmente pues, existe una separación entre ambas disciplinas, pero pensamos que entender las raíces de la economía fundamentadas en el derecho nos podría ayudar a repensar la economía como ahora mismo pues, se está demandando como una ciencia del comportamiento personal, también social y no simplemente como una técnica. Bien, nuestra hipótesis es sencilla, es que esa formación jurídica de los primeros seguidores de Adam Smith, al menos los que hemos estudiado, que estaban situados en cátedras específicas donde estudiaban economía, pues era gente procedente del mundo de derecho en muchos casos y que eso pues pudo contribuir a una forma de entendimiento de la economía que está muy bien conectada con la raíz naturalista. Había una como conocemos, una escolástica tardía, una escuela Salamanca en particular, unos doctores castellanos y toda una tradición justnaturalista que, por supuesto, había llegado a, a Inglaterra. En muchos casos, pues conocemos también toda la tradición de Locke, que después pasa también a su manera pues, a la ilustración escocesa. Bien, subyace en esta posición justnaturalista la idea de que hay un orden natural, hay unos derechos que son previos al Estado, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la propiedad, que da lugar pues, al comercio. Hay una fundamentación de estos derechos en la razón, ¿verdad? Y parece ser que esa es la misma idea que subyace en Smith y sus seguidores. Es decir, en la economía hay un orden, pero es un orden, digamos, espontáneo. No se trata, por lo tanto, la propuesta de los primeros economistas no es un diseño racionalista de una ciencia nueva, sino que es justamente, podría ser justamente una forma evolucionada de esta raíz justnaturalista hacia el temas relacionados con el comercio y el intercambio. Bien, los autores son muchos. Para nosotros lo más importante es destacar que se puede producir o parece que se produce una cierta ruptura con la aparición del utilitarismo posterior, con Bentham y sus seguidores, que enlazaría más bien con la tradición del positivismo jurídico. Es decir, que habría un liberalismo general, pero que está formado por dos corrientes en el fondo, pues una basada en el derecho natural y en el justnaturalismo, y que tendría que ver pues con Smith y sus primeros seguidores y todos aquellos profesores procedentes del mundo del derecho, y luego pues una nueva corriente naciente de utilitarismo basada más bien en el positivismo jurídico, donde se abandona pues esa idea del derecho natural y se va sustituyendo por el cálculo de utilidad. Bien, la economía en ese sentido, y esto no es neutro, pues pasaría a ser una ciencia casi del comportamiento de la acción humana, ¿verdad? Del comportamiento personal, con repercusiones en el orden social, por supuesto, a una sencilla técnica de asignación de recursos vacía en cierta manera también de contenidos personales. Bien, y conocemos que históricamente pues el resultado ha sido la sustitución de ese primer modelo de la economía más humana propuesta por Smith y sus seguidores por un modelo de economía que llamamos neoclásica, más centrada en la eficiencia, en la maximización y propiamente sin principios normativos, que son justamente aquellos que los profesores procedentes del mundo del derecho, de la ciencia jurídica, sí podían interpretar correctamente. Bien, lo que hemos hecho es simplemente asomarnos a esas primeras cátedras para ver cuántos de esos primeros catedráticos en las nacientes cátedras de economía política de las Ancient Universities, pues fueron gentes procedentes de la ciencia jurídica, y hemos encontrado un número suficiente de ellos como para poder justificar que hay una tradición o hay una conexión, al menos para decir que la recepción por parte del mundo de derecho pues fue notable. Uno podría pensar, sin duda, pues no había muchas cosas, había médicos, había juristas y había filósofos. Qué duda cabe, pero es llamativo y desde luego insistimos, nuestro estudio es preliminar, se trata de un proceso identificativo en primer lugar y no son pocos los nombres que hemos encontrado, desde Nassau Senior, por supuesto, en Oxford, que es un jurista reputado, hasta Josh Brain, que organiza pues, los primeros cursos de economía para estudiantes de leyes.
Por supuesto, también en Dublín, Waterloo funda la primera cátedra irlandesa. Isaac Butt es un abogado que ocupa esa primera cátedra, aparte de parlamentario. Pero incluso aún produciéndose esa ruptura en University College of London, que sabemos que fue una universidad monopolizada, auspiciada por esos benzamitas, por esos utilitaristas, pues encontramos también un cierto número de abogados y un cierto discurso relativo a todo esto. Claro, no se produce, digamos, esa separación de modo inmediato, sino que se produce de una forma gradual. Bien, pero son muchos más. El segundo catedrático también de University College of London será un abogado especializado en derecho inmobiliario. Por supuesto, incluso hay casos llamativos como el de Sidgwick, ¿verdad? Muy interesado en integrar economía, ética y ley. Incluso, pues muy posteriormente ya Edwards pues tenía una fuerte formación jurídica, ¿verdad? Y esto no impedía que su reputación como economista creciese, ¿no? Hay muchos más. Está Travers Twist, profesor de Economía Política, que incluso termina siendo después profesor de Derecho Civil. Bien, hemos encontrado un cierto número de profesores que proceden del mundo del derecho. No significa nada, tenemos que seguir indagando. Queremos ver ahora qué economistas de formación jurídica habría en el Political Economic Club y en otros, bien, en otros contextos. Pero lo que sí que queremos decir es que estamos en un proceso de identificación de economistas de fuerte tradición jurídica, justnaturalista, y esto pues nos podría llevar a pensar que efectivamente pues hay un origen normativo. Esa economía política nace no como una prolongación técnicamente del derecho natural, pero sí bien conectada con esas raíces del derecho natural, donde mercado, propiedad, justicia, comercio, pues están entrelazados, pero están entrelazados sobre la base de la presencia de ese derecho natural, por supuesto, previo al Estado. Bien, no hay una evidencia empírica, habría que entrar, como decimos, a los contenidos de los trabajos de Senior, Prime, Watery, Pat, Sidgwick, Fowler, Twist, Edgeworth y otros muchos eh, para poder avanzar en este proceso de estudio de la institucionalización de la teoría económica basada en principios generales naturales del derecho, pero desde luego sí que pensamos que es un tema de especial interés en los tiempos que corren porque nos podría permitir recuperar, como decíamos al principio, esa dimensión normativa que no es un ejercicio de nostalgia, sino prácticamente una necesidad. Es decir, hay una parte técnica, pero hay una parte también que tiene una dimensión normativa, ética, de comportamiento en la economía que nos interesa pues estudiar. Bien, y desde luego pues insistimos en que hemos abierto, digamos, camino, como quien dice, y quedan otros contextos que ver, y ahora lo que estamos haciendo es examinar sencillamente pues, los contenidos de muchos de esos trabajos para ver hasta qué punto puede ser justificada esta hipótesis que sabemos que circula, pero que pensamos que tendría que concretarse de una manera pues un poco más, de una forma un poco más cuantitativa, es decir, bueno, pues exactamente quiénes fueron, qué hicieron, qué propusieron, para ver si realmente pues esto fue así. Pues cerramos esta presentación simplemente agradeciendo el interés que habéis mostrado y por supuesto quedando a disposición de todos aquellos que quieran realizar algún comentario en el chatbox del Congreso, que atenderemos gustosamente. Pues muchas gracias a todos por participar y por el interés mostrado en nuestra ponencia. Saludos.